Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Óscar Morales Sánchez, soy profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinador general del Centro de Autoacceso de la misma universidad. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes una reflexión científica sobre los centros de autoacceso y por ello mi ponencia se titula Centros de Autoacceso 2.0, aprendizaje autónomo y creación de materiales con inteligencia artificial. En esta presentación abordaré algunos aspectos clave relacionados con el aprendizaje de lenguas en el contexto actual. En primer lugar, hablaré brevemente sobre el contexto en el que hoy se desarrolla el aprendizaje de idiomas, considerado los cambios educativos y tecnológicos. Posteriormente, revisaré cuáles son los fundamentos teóricos del aprendizaje autónomo que constituyen el marco conceptual de este trabajo. Después me enfocaré en el papel de los centros de autoacceso en la enseñanza de lenguas, así como la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos educativos. También más adelante presentaré una investigación en curso relacionada con los centros de autoacceso 2.0, incluyendo los principales resultados obtenidos. Y a partir de estos hallazgos propondré un modelo conceptual y analizaré algunas implicaciones educativas. Finalmente, compartiré una breve reflexión para cerrar la presentación. Bien, imaginémonos por un momento a una estudiante universitaria llamada Ana. Ana quiere mejorar el idioma extranjero que está estudiando porque sabe que lo necesita para su futuro profesional y educativo. Decide ir al centro de autoacceso de su universidad. Entra al centro y encuentra libros, ejercicios de gramática, algunos audios y videos. Se sienta, abre un libro y empieza a trabajar sola. Después de unos minutos se pregunta a ella misma, ¿estoy aprendiendo de la manera más efectiva? Hoy esa misma estudiante también tiene algo más en su bolsillo, un teléfono con acceso a inteligencia artificial, que pues es capaz de generar ejercicios, explicar reglas gramaticales y producir materiales educativos en segundos. Entonces surge una nueva pregunta para nosotros como docentes o colaboradores de centros de autoacceso. ¿Qué papel deben tener ahora los centros de autoacceso en un mundo donde los estudiantes ya tienen acceso inmediato al conocimiento? ¿Debe seguir siendo simplemente espacios donde los estudiantes consumen materiales o pueden transformarse en algo diferente, como espacios donde los estudiantes crean conocimiento, desarrollan autonomía y utilizan la inteligencia artificial como herramientas para aprender? La historia de Ana probablemente no nos resulta extraña. Muchos de nuestros estudiantes viven situaciones similares cuando intentan aprender un idioma de forma independiente. Sabemos que durante décadas los centros de autoacceso pues han sido una de las principales estrategias pedagógicas para promover el aprendizaje autónomo en la enseñanza de lenguas. Estos espacios fueron diseñados precisamente para ofrecer a los estudiantes recursos, materiales y además orientación que les permitiera desarrollar su aprendizaje fuera del aula tradicional. Sin embargo, el contexto educativo actual ha cambiado profundamente. Hoy los estudiantes tienen acceso a una enorme cantidad de recursos digitales, plataformas de aprendizaje y más recientemente las herramientas de inteligencia artificial que son capaces pues, de generar contenido educativo en cuestión de segundos. En este escenario surge una pregunta fundamental para nosotros como docentes e investigadores. ¿Cómo podemos repensar el papel de los centros de autoacceso en la era de la inteligencia artificial? Para responder a esta pregunta es necesario primero comprender los fundamentos teóricos del aprendizaje autónomo y el papel que han tenido los centros de autoacceso en la enseñanza de lenguas. Por esta razón, comenzaré revisando brevemente algunos de los autores que han contribuido al desarrollo de este campo, quienes han sido pieza fundamental para entender el concepto de la autonomía en el aprendizaje. Bien, el concepto de aprendizaje autónomo constituye uno de los pilares fundamentales en el campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras y sobre todo en el desarrollo de los centros de autoacceso. Uno de los primeros autores que conceptualizó formalmente este término fue Henry Holleck, quien define a la autonomía como esta capacidad que tiene el estudiante para asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Esta responsabilidad sabemos que implica que el estudiante sea capaz de determinar sus objetivos de aprendizaje, seleccionar contenidos y métodos, así como monitorear su progreso y evaluar los resultados obtenidos. Desde esta perspectiva, la autonomía no se refiere simplemente a estudiar aisladamente, sino a desarrollar habilidades metacognitivas que van a permitir al estudiante tomar esas decisiones de forma consciente sobre su proceso de aprendizaje. Además, el autor enfatiza que esta capacidad no es de forma innata, sino que debe desarrollarse mediante procesos educativos que promueven esta reflexión y la autorregulación. Otro de los aportes para este concepto es el que nos da David Little, que amplía el concepto de autonomía al señalar que este implica una relación dinámica entre el estudiante, el conocimiento y el contexto social de aprendizaje. Para David Little, la autonomía no significa una independencia absoluta del docente, sino una forma de colaboración donde el profesor actúa como mediador del aprendizaje. En este sentido, el desarrollo de la autonomía requiere espacios educativos que fomentan la reflexión, el diálogo y la participación activa del estudiante. Por otro lado, tenemos a Benson, quien plantea que la autonomía debe entenderse como una capacidad multidimensional que incluye aspectos psicológicos, pedagógicos y sociales. Él distingue entre tres dimensiones principales de la autonomía. La primera es tener el control sobre el aprendizaje. En segundo lugar, el control sobre los procesos cognitivos. Y por último, el control sobre el contenido del aprendizaje. Estas dimensiones permiten comprender que la autonomía implica no solamente elegir qué aprender, sino también cómo aprender y cómo evaluar el propio progreso. Ahora bien, las tecnologías educativas pues han ampliado las oportunidades que los estudiantes tienen para gestionar su aprendizaje de manera independiente. Accedan a recursos diversos y participen en comunidades de aprendizajes en línea. Sin embargo, este nuevo escenario también exige que los estudiantes desarrollen habilidades críticas, pues para seleccionar información, organizar su aprendizaje y sobre todo que utilicen herramientas tecnológicas de una manera más efectiva. Por lo tanto, el desarrollo del aprendizaje autónomo sigue siendo un objetivo central en la educación, particularmente en entornos como los centros de autoacceso, donde los estudiantes pueden experimentar diferentes estrategias de aprendizaje y desarrollar mayor responsabilidad sobre su formación. Bien, ahora, los centros de autoacceso en la enseñanza de lenguas pues surgen como una respuesta pedagógica a la necesidad de promover el aprendizaje autónomo en la enseñanza, aprendizaje de lenguas extranjeras, ¿no? Estos espacios fueron diseñados para fortalecer a los estudiantes el acceso a una variedad de recursos educativos que les permitieran aprender de forma independiente y desarrollar estrategias de aprendizaje personalizadas. Uno de los trabajos más influyentes en este campo es el de Garner y Miller, quienes describen a los centros de autoacceso como entornos de aprendizaje diseñados específicamente para facilitar la autonomía del estudiante. De acuerdo a estos autores, un centro de autoacceso debe de proporcionar tres elementos fundamentales. El primero son los recursos de aprendizaje, el segundo es una orientación pedagógica y el tercero, oportunidades para la reflexión sobre el aprendizaje. Sin embargo, los autores enfatizan que el simple acceso a los materiales no garantiza el desarrollo de la autonomía
por lo que es necesario que los estudiantes reciban orientación sobre cómo utilizar estos recursos de manera más efectiva. Ahora bien, bajo esta misma línea tenemos a Reinders, quien señala que los centros de autoacceso deben ser recibidos como o concebidos más bien como unos entornos dinámicos que promuevan la participación activa del estudiante. Además, argumenta que los centros de autoacceso más efectivos pues son aquellos que integran la asesoría académica, actividades colaborativas y herramientas tecnológicas que van a facilitar la interacción y el aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, los centros de autoacceso no solamente se limitan a ser repositorio de materiales, sino que deben funcionar como espacios de aprendizaje interactivo donde los estudiantes pueden experimentar diferentes estrategias de aprendizaje. Por otro lado, tenemos a Benson, quien destaca que los centros de autoacceso pues desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la autonomía porque ofrecen un entorno donde los estudiantes pueden tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. En estos espacios, los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar materiales de acuerdo con sus intereses, también a trabajar a su propio ritmo y evaluar su progreso mediante actividades de autoevaluación. Ahora bien, con el avance de la tecnología, ahora digital, los centros de autoacceso pues han comenzado a transformarse para incorporar recursos en línea a través de plataformas de aprendizaje y herramientas multimedia. Esta evolución pues ha permitido ampliar las oportunidades de aprendizaje autónomo, ya que los estudiantes pueden tener acceso a materiales educativos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ok, ¿qué se dice sobre la autonomía del estudiante y el rol del docente? Pues el desarrollo de la autonomía del estudiante implica una redefinición de un papel tradicional del docente dentro de este proceso educativo. En los enfoques pedagógicos tradicionales sabemos que el profesor siempre suele ocupar la posición central como el transmisor del conocimiento, mientras que los estudiantes pues asumen este rol más pasivo en el aprendizaje. Sin embargo, los enfoques centrados en el aprendizaje autónomo pues proponen una transformación de esta relación pedagógica. Ahora bien, por su parte, David Little menciona que la autonomía no puede desarrollarse en un contexto educativo autoritario o excesivamente controlado. Para el autor, el docente debe crear un entorno de aprendizaje que fomente la participación activa del estudiante y promueva la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. De igual manera, Benson argumenta que la autonomía del estudiante pues está estrechamente relacionada con el grado de control que los estudiantes pueden ejercer sobre su propio aprendizaje. En este sentido, el docente debe proporcionar la oportunidad para que los estudiantes participen tanto en la planificación, la implementación y evaluación de sus actividades de aprendizaje. Ahora, en el contexto de los centros de autoacceso, el rol del docente o el rol del asesor adquiere características pues particulares. De acuerdo a Gardner y Miller, el asesor de centros de autoacceso pues tiene esta función de orientar a los estudiantes en el uso de recursos disponibles y apoyarlos en el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo. Esta orientación puede incluir asesorías individuales, talleres sobre estrategias de aprendizaje y actividades de reflexión. En los entornos educativos contemporáneos, las tecnologías digitales también han influido en la transformación del rol del docente y sobre todo, bueno, pues en este caso del asesor de centros de autoacceso, en la que las herramientas digitales permiten a los profesores diseñar experiencias de aprendizaje más flexibles y personalizadas, lo que facilita el desarrollo de la autonomía del estudiante. Sin embargo, estas tecnologías también requieren que los docentes desarrollen nuevas competencias pedagógicas y digitales. Por lo tanto, el desarrollo del aprendizaje autónomo no implica la desaparición del rol del docente, sino esa transformación hacia una función más orientadora y facilitadora.
Esta nueva función resulta especialmente relevante en los centros de autoacceso, donde el docente puede apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de autorregulación y sobre todo en el uso efectivo de los recursos educativos que se encuentran disponibles. Bien, el desarrollo de las tecnologías digitales, pues sabemos que ha transformado profundamente los procesos educativos y la forma en la que los estudiantes accesan al conocimiento. En este contexto, diversas teorías de aprendizaje pues han intentado explicar cómo se construye el conocimiento en entornos digitales. Ahora bien, una de las teorías más influyentes en este ámbito es la del conectivismo, propuesta por George Siemens, ¿no? Dentro de esta propuesta plantea que el aprendizaje en la era digital se basa en la capacidad de poder establecer conexiones entre diversas fuentes de información, entre personas y recursos tecnológicos. A diferencia de las teorías tradicionales del aprendizaje que se centran en los procesos cognitivos individuales o tal vez sociales, el conectivismo enfatiza la importancia de las redes del conocimiento. De acuerdo al Siemens, el conocimiento no reside únicamente en la mente del individuo, sino que también se encuentra en redes digitales que conectan a las personas con información y recursos. En este sentido, el aprendizaje se concibe como un proceso de navegación dentro de una red de información donde los estudiantes deben desarrollar ciertas habilidades para identificar cuáles son las fuentes confiables o para establecer conexiones entre diferentes ideas y actualizar constantemente su conocimiento. Esta perspectiva resulta particularmente relevante en el contexto de los centros de autoacceso, ya que en estos espacios puede funcionar como nodos dentro de una red de aprendizaje más amplia, ¿no? Asimismo, al tener acceso a plataformas digitales, recursos en línea y herramientas de comunicación, han ampliado significativamente las oportunidades para el aprendizaje autónomo, eje central de los centros de autoacceso. Los estudiantes pueden llegar a diferentes materiales como cursos en línea, videos educativos, aplicaciones de aprendizaje y crear comunidades virtuales que les permitan continuar aprendiendo fuera del aula. Sin embargo, el aprendizaje en entornos digitales también plantea desafíos importantes. Sobre todo, el exceso de información disponible puede dificultar, ¿no?, la selección de recursos adecuados, así como generar problemas de desinformación. Por esta razón, es fundamental que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico o una alfabetización digital que les permitan evaluar la calidad de la información que está disponible. En el contexto educativo contemporáneo, el desafío consiste ahora en diseñar entornos de aprendizaje que integran de manera efectiva las tecnologías digitales con estrategias pedagógicas que promuevan la autonomía del estudiante. Ahora bien, los centros de autoacceso pues tienen este potencial de desempeñar un papel importante en este proceso, pues al proporcionar espacios donde los estudiantes pueden explorar recursos digitales, desarrollar habilidades de aprendizaje independiente y participar en estas redes de conocimiento. ¿Qué rol tiene la inteligencia artificial en la educación? En los últimos años, la IA ha comenzado a desempeñar un papel pues cada vez más importante, más visual en el ámbito educativo, particularmente en el diseño de entornos de aprendizaje personalizados y en la generación de recursos didácticos. La IA puede definirse de manera general como este conjunto de tecnologías que permiten a los sistemas informáticos realizar tareas que normalmente pues, realiza la inteligencia humana, como en análisis de datos, la toma de decisiones,
o la generación de contenido. En el contexto educativo, estas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades para apoyar el aprendizaje y mejorar estos procesos de enseñanza. Una de las investigaciones más influyentes en este campo es la realizada por Locking en el 2018, quien señala que la inteligencia artificial pues, puede actuar como una herramienta que amplía las capacidades tanto de los estudiantes como los docentes. Él propone el concepto de educación aumentada, en el cual las tecnologías de la IA complementan la labor humana en lugar de reemplazarla. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial puede ayudar a analizar grandes cantidades de información sobre el desarrollo de los estudiantes y proporcionar una retroalimentación que facilite el desarrollo de estrategias de aprendizaje más efectivas. Ahora bien, en el campo de la enseñanza de las lenguas, la IA se ha utilizado en diversas aplicaciones como sistemas de tutoría inteligente, plataformas de aprendizaje adaptativo y herramientas de generación automática de ejercicios. Estas tecnologías permiten crear experiencias de aprendizaje más personalizadas, ya que pueden adaptarse al nivel, al ritmo y necesidades específicas de cada estudiante. Por ejemplo, algunos sistemas de aprendizaje basados en IA pueden identificar errores frecuentes pues en la producción lingüística de los estudiantes y generar actividades específicas para reforzar determinadas habilidades. Ahora bien, desde una perspectiva pedagógica, el uso de la IA también permite contribuir a este desarrollo del aprendizaje autónomo. ¿Cómo? Pues al proporcionar retroalimentación inmediata, acceso a una gran variedad de recursos educativos, estas herramientas pueden apoyar a los estudiantes en la gestión de su propio aprendizaje. Sin embargo, diversos autores advierten, ¿no?, que el uso de la IA en educación debe integrarse dentro de un marco pedagógico claro y que la tecnología por sí sola pues, no garantiza mejores resultados del aprendizaje, por lo que es necesario que los docentes diseñen actividades y estrategias que aprovechen de manera significativa las posibilidades que ofrecen estas herramientas. Ahora bien, en este sentido, la inteligencia artificial representa una oportunidad importante para transformar los entornos educativos, incluidos los centros de autoacceso, al facilitar la creación de materiales didácticos, ampliar el acceso a recursos educativos y al apoyar el desarrollo de aprendizajes más autónomos y personalizados. Bien, uno de los principales aportes de la IA en el campo educativo, pues es la posibilidad de desarrollar entornos de aprendizaje personalizados. La personalización del aprendizaje se refiere a la adaptación de contenidos o actividades y estrategias pedagógicas a las necesidades individuales de cada estudiante, que es lo que se observa en los centros de autoacceso. Este enfoque busca reconocer que los estudiantes aprenden de diferentes formas, a diferentes ritmos y con distintos intereses. En el contexto de los centros de autoacceso, la inteligencia artificial puede utilizarse para ofrecer experiencias de aprendizaje más flexibles, más adaptativas. Por ejemplo, los estudiantes podrían tener acceso a plataformas que generen ejercicios personalizados de acuerdo con su nivel de competencia lingüística o con las áreas en las que necesitan mayor práctica, ¿no? De esta manera, la tecnología puede complementar los recursos tradicionales de los centros de autoacceso y ampliar las oportunidades de aprendizaje autónomo. Sin embargo, diversas investigaciones subrayan que la personalización del aprendizaje no debe depender exclusivamente de la tecnología. El papel del docente sigue siendo fundamental para orientar a los estudiantes en el uso de estas nuevas herramientas y para asegurar que las actividades de aprendizaje se integren dentro de un proceso educativo significativo. Ok. La creación de materiales didácticos con inteligencia artificial.
Pues la creación de estos materiales constituye uno de los aspectos más importantes en el funcionamiento de los centros de autoacceso, ya que estos materiales representan el principal recurso que los estudiantes utilizan para desarrollar sus habilidades lingüísticas de manera independiente. Sabemos que tradicionalmente la elaboración de materiales para estos centros pues ha sido una tarea que requiere de tiempo, de experiencia pedagógica y de conocimiento del diseño instruccional. En este contexto tenemos que la IA ha comenzado a ofrecer nuevas herramientas que pueden facilitar el proceso de creación de materiales educativos. Estas herramientas, que están basadas en modelos de lenguaje como los sistemas de generación de texto, permiten producir actividades de comprensión lectora, ejercicios de gramática, preguntas de discusión y otros recursos educativos, pues de una manera más rápida y más flexible. Esto puede resultar particularmente útil para los docentes que trabajan en estos espacios, ya que les permite generar materiales adaptados a diversos niveles y objetivos de aprendizaje. Ahora bien, tenemos a un autor, Reinders, en el año 2022, señaló que las tecnologías educativas, bueno, las tecnologías emergentes, incluida la IA, pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de materiales para el aprendizaje autónomo. De acuerdo al autor, uno de los retos más importantes en este campo consiste en crear materiales que no solamente transmitan conocimiento, sino que también fomenten la reflexión y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Desde su propuesta, las herramientas de IA pueden utilizarse como apoyo en el proceso de diseño pedagógico, pero el docente sigue siendo el responsable, pues, de garantizar la calidad y la pertinencia educativa de los materiales. Además, sabemos que la IA puede facilitar la creación de materiales multimodales que integran texto, audio, imágenes y video. Y este tipo de materiales puede resultar especialmente atractivo para los estudiantes o para los diversos estilos de aprendizaje y contribuir a mejorar su motivación y participación en el aprendizaje. Asimismo, la posibilidad de poder generar materiales personalizados permite responder de manera más efectiva a las necesidades individuales de cada estudiante. Sin embargo, el uso de la IA en la creación de materiales educativos también plantea desafíos importantes. Uno de ellos, pues, es esta necesidad de desarrollar competencias digitales en los docentes para conocer y utilizar estas herramientas de forma efectiva. Y otro de los desarrollos consiste en asegurar que los materiales que son generados por la IA pues mantengan estándares adecuados de calidad pedagógica y de precisión lingüística. Por lo tanto, la IA debe de entenderse como una herramienta que complementa la experiencia pedagógica del docente, permitiendo optimizar el proceso de creación de materiales y ampliar las oportunidades de aprendizaje autónomo dentro de los centros de autoacceso. Ok, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas al integrar la IA en los centros de autoacceso? Pues se plantea que uno de los principales cambios que se relaciona es la transformación del rol del docente, quien debe desarrollar nuevas competencias para integrar estas tecnologías digitales dentro de sus prácticas educativas. De acuerdo a Locking, en el 2018, señala que el uso de la inteligencia artificial, los docentes del futuro, ahora yo diría que los docentes del presente, deben ser capaces de trabajar en colaboración con sistemas de IA para diseñar experiencias de aprendizaje más efectivas. Esto implica desarrollar habilidades para interpretar los datos generados por estas herramientas, seleccionar cuáles son los recursos adecuados y orientar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología.
Asimismo, la integración de la IA también requiere que los estudiantes pues, desarrollen competencias digitales y habilidades de pensamiento crítico en un entorno donde la información pues sabemos que es abundante y las herramientas tecnológicas pueden generar contenido automáticamente. Los estudiantes deben aprender a evaluar la calidad de los recursos que utilizan y al utilizar la tecnología de manera ética y de forma responsable. Es otro de los aspectos a considerar. Desde la perspectiva institucional, la implementación de centros de autoacceso, pues también implica la necesidad de invertir en una infraestructura tecnológica, capacitar a los docentes y desarrollar recursos educativos digitales. Sin embargo, algunos estudios sugieren que estas inversiones pueden generar beneficios importantes en términos de innovación educativa y mejora de los procesos de aprendizaje. Por otra parte, el uso de la IA también plantea debates éticos relacionados con la privacidad de los datos o la transparencia de los algoritmos y el riesgo de dependencia tecnológica. Por esta razón es fundamental que las instituciones desarrollen políticas claras sobre el uso de estas tecnologías y promuevan una cultura de uso responsable de inteligencia artificial. Puedo decir que la integración de la IA en los centros de autoacceso representa una oportunidad importante para transformar los entornos de aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo. Sin embargo, su implementación debe realizarse de manera crítica y reflexiva, considerando tanto sus beneficios potenciales como los desafíos pedagógicos y éticos que se plantean. Ahora bien, ¿en qué consiste esta idea de centros de autoacceso 2.0? Pues surge como una propuesta para responder a las transformaciones tecnológicas y pedagógicas que caracterizan a la educación contemporánea. Mientras que los centros de autoacceso tradicionales se centran principalmente en el acceso a materiales físicos o digitales, este modelo 2.0 propone una integración más profunda de la tecnología, la colaboración y la creación del conocimiento. De acuerdo a Reinders, menciona que los entornos de aprendizaje autónomo pues deben de evolucionar para incorporar herramientas digitales que permitan a los estudiantes interactuar con recursos educativos de una forma más dinámica. En este sentido, los centros de autoacceso 2.0 pues pueden entenderse como estos espacios híbridos donde se combinan recursos físicos, plataformas digitales y herramientas de la IA. Este modelo también se relaciona con las redes con la idea del conectivismo, donde se enfatiza la importancia de las redes del conocimiento en la era digital. En un centro de autoacceso 2.0, el aprendizaje no solamente se va a limitar a la interacción del estudiante con los materiales educativos, sino que también incluye la participación en comunidades de aprendizaje, el acceso a recursos en línea y la colaboración con otros estudiantes, ¿sí? Asimismo, el modelo 2.0 propone que los estudiantes no sean únicamente consumidores de materiales educativos, sino que también sean creadores de contenido. Esto implica que los estudiantes puedan participar en la elaboración de materiales, de actividades y recursos que posteriormente pueden ser utilizados por otros aprendientes. Este enfoque contribuye a fortalecer el aprendizaje autónomo, ya que fomenta la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y promueve una mayor participación del estudiante. La IA en estos espacios permite ampliar aún más sus posibilidades. Las herramientas que utilizan inteligencia artificial pueden utilizarse para generar materiales educativos, proporcionar retroalimentación automática y apoyar la personalización del aprendizaje. De esta manera, los centros de autoacceso 2.0 pueden convertirse en entornos de aprendizaje más flexibles, más interactivos y adaptativos, ¿no?
En síntesis, este concepto de autoacceso 2.0 representa una evolución del modelo tradicional hacia un enfoque más integrado que combina aprendizaje autónomo, tecnologías digitales y la creación colaborativa de conocimiento. Bien, tenemos aquí el diagrama, muestra la propuesta de modelo integrado de centros de autoacceso 2.0, que consiste en esta modernización de los centros de autoacceso mediante la integración de herramientas digitales y la inteligencia artificial. Su objetivo es fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes, permitiéndoles no solamente utilizar los recursos educativos, sino que también crear materiales y gestionar activamente su propio proceso de aprendizaje. Bien, en la enseñanza de lenguas extranjeras, enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, los centros de autoacceso han sido tradicionalmente espacios diseñados para promover el aprendizaje autónomo, ya hace más de 40 años, ofreciendo a los estudiantes acceso a materiales y recursos de autoestudio. Sin embargo, algunos estudios han señalado que muchos de estos centros enfrentan limitaciones importantes, especialmente o específicamente en la actualización de materiales, la integración de nuevas tecnologías y la participación activa de los estudiantes. Por ejemplo, Gardner y Miller señalan que uno de los principales retos de los centros de autoacceso consiste en mantener materiales relevantes y pedagógicamente efectivos. En muchos casos, estos espacios terminan funcionando principalmente como repositorios de materiales, lo cual limita su impacto en el desarrollo del aprendizaje autónomo. Asimismo, Benson argumenta que la autonomía no se desarrolla únicamente mediante el acceso a recursos, sino a través de entornos que promuevan esta reflexión, autorregulación y participación del estudiante. Sabemos que en los últimos años el desarrollo de las herramientas de la IA pues han abierto nuevas posibilidades para transformar estos entornos de aprendizaje. Las tecnologías basadas en IA permiten generar actividades didácticas e adaptar contenidos a diferentes niveles de competencia lingüística y sobre todo ofrecen retroalimentación inmediata a los estudiantes. Bien, en el planteamiento del problema, en este contexto surge la necesidad de crear o de explicar cómo la inteligencia artificial puede integrarse dentro de los centros de autoacceso para fortalecer el aprendizaje autónomo y facilitar la creación de materiales educativos. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación, bueno, pues es analizar cómo el uso de las herramientas de la IA pueden apoyar tanto para el desarrollo del aprendizaje autónomo y la creación de materiales didácticos dentro de este modelo de centros de autoacceso 2.0. Además, bueno, pues el estudio o la investigación busca analizar cuáles son las percepciones de docentes y estudiantes sobre el uso de estas tecnologías y sus posibles implicaciones pedagógicas. Ahora bien, de esta manera, la investigación en curso puede aportar evidencia sobre cómo la inteligencia artificial puede construir a transformar los centros de autoacceso en entornos de aprendizaje más dinámicos, más participativos y adaptados a la educación digital. Ahora bien, ¿en qué consistirá la intervención? La intervención consistirá en implementar este modelo de 2.0 centros de autoacceso, incorporando herramientas digitales y la inteligencia artificial para fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes. ¿Qué se hará durante la intervención? Bien, pues habrá una capacitación inicial donde se explicará al estudiante cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial que le van a ayudar al aprendizaje de lenguas, ¿no? Por otro lado, también tenemos el uso de herramientas de IA, en donde los estudiantes utilizan estas herramientas para generar ejercicios, resolver dudas gramaticales y practicar habilidades lingüísticas. Posteriormente, en la intervención, pues es la creación de materiales educativos
donde los estudiantes elaboran actividades de aprendizaje utilizando herramientas de IA, en donde el asesor de idiomas fungirá como guía, como revisor y como evaluador. Finalmente, bueno, pues se evaluará el impacto que tiene esta implementación de Centros de Autoacceso 2.0. En esta propuesta, pues se busca integrar el aprendizaje autónomo, las tecnologías digitales, la creación de materiales educativos dentro de un mismo modelo pedagógico. Y este enfoque tiene el potencial pues de revitalizar los centros de autoacceso y convertirlos en espacios más dinámicos e innovadores dentro de las instituciones educativas. Bien, para hablar un poco sobre la metodología de la investigación, bueno, pues es una investigación que se llevará de forma cualitativa, de carácter exploratorio, y bueno, ahora tenemos algunos datos preliminares. Los participantes del estudio son 60 estudiantes universitarios de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro que utilizan el centro de autoacceso en forma presencial. La selección de los participantes se realiza mediante un muestreo intencional con el objetivo pues, de incluir personas que tuvieran experiencia en el uso de recursos del aprendizaje del centro de autoacceso. Para la recolección de datos se diseñaron tres instrumentos principales de medición. Uno es el cuestionario para estudiantes, donde se mide el nivel de aprendizaje autónomo antes y después de la intervención. Y esto va a permitir evaluar el impacto que tiene el modelo de centros de autoacceso 2.0. También se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas, donde se analizará las percepciones de los estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial y la creación de materiales educativos. Y por último, tenemos una guía de observación donde permite registrar cómo los estudiantes utilizan las herramientas digitales y los recursos del centro de autoacceso durante la intervención. Ahora bien, la implementación del modelo 2.0, en la primera etapa se busca conocer la situación inicial de los estudiantes antes de implementar la intervención. El objetivo, bueno, pues es conocer el nivel de aprendizaje autónomo, el uso de recursos digitales y las actitudes hacia herramientas digitales. Posteriormente, en una etapa 2, que es el diseño de la intervención, el objetivo pues es diseñar actividades que integran aprendizaje autónomo, recursos digitales y la inteligencia artificial. Para ello, bueno, pues se van a diseñar diferentes actividades de aprendizaje autónomo, materiales educativos digitales, estrategias de uso de inteligencia artificial y, bueno, pues obviamente nuestro plan de intervención. Durante el diseño de la intervención, obviamente estará presente el rol del asesor de centros de autoacceso, como ya lo mencioné anteriormente, para orientar sobre los materiales o actividades que los estudiantes han realizado, que sería la etapa número 3, la capacitación inicial. Bien, dentro de los primeros resultados tenemos que esta gráfica muestra la percepción de los estudiantes antes de la intervención. Se observa que una parte importante presenta una percepción neutral o limitada sobre el uso de herramientas digitales para el aprendizaje autónomo, lo cual justifica la implementación del modelo Centros de Autoacceso 2.0. En esta segunda gráfica es el uso de herramientas que los estudiantes utilizan para para el aprendizaje, en este caso de idiomas. Mencionan que el 72% utilizan la IA y el 28% no utilizan la IA para llevar a cabo su aprendizaje. Ok, nuestra gráfica número 3 es sobre la motivación hacia el aprendizaje autónomo. Vemos ahí que consideran que al momento de crear sus propios materiales, bueno, pues la motivación es un 65% y el 35% no menciona que no existe ningún cambio o impacto motivacional del modelo. Bien.
Los resultados obtenidos hasta el momento permiten reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar los centros de autoacceso en este fortalecimiento del aprendizaje autónomo dentro de los contextos educativos contemporáneos. Como se mencionó en el marco teórico, el aprendizaje autónomo pues ha sido uno de los conceptos centrales de la enseñanza de lenguas de los estudiantes. Ahora bien, Henrik definió que la autonomía es la capacidad del estudiante para asumir esta responsabilidad del propio aprendizaje, y esta perspectiva ha sido ampliada posteriormente por autores como David Little o Phil Benson, quienes han destacado que la autonomía implica el desarrollo de habilidades metacognitivas que permitan al estudiante planificar, monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje, que es lo que se está planteando en la propuesta de centros de autoacceso 2.0. En este contexto, los centros de autoacceso han sido considerados como espacios privilegiados para desarrollar estas habilidades metacognitivas. Sin embargo, ya lo señaló Garner y Miller, muchos centros enfrentan dificultades para mantenerse relevantes dentro de estos sistemas educativos actuales, principalmente debido a la falta de actualización de materiales y a la limitada integración de las tecnologías digitales. Dentro de los resultados preliminares que se han obtenido, sugieren que la incorporación de las herramientas de IA pueden contribuir a revitalizar estos espacios y ampliar sus posibilidades pedagógicas. En particular, el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para crear materiales didácticos que permitan a los estudiantes generar sus propios recursos educativos con el acompañamiento siempre del asesor de centros de autoacceso, y a su vez el asesor conoce las necesidades reales que tienen los estudiantes que utilizan el centro de autoacceso como herramienta de aprendizaje, y a partir de ello facilitar la actualización constante de los materiales disponibles en los centros de autoacceso. Asimismo, esta participación en la creación de los materiales representa un elemento importante para fortalecer el aprendizaje autónomo y sobre todo en esta automotivación. Al involucrarse en el diseño de actividades y ejercicios, los estudiantes desarrollan una mayor conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje y sobre las estrategias que utilizan para comprender y practicar el idioma. Estos resultados preliminares coinciden con las propuestas de Reinders, quien argumenta que los entornos de aprendizaje autónomo deben evolucionar hacia modelos más interactivos, donde los estudiantes participen activamente en esta construcción del conocimiento. Desde esta perspectiva, los centros de autoacceso 2.0 pueden entenderse como espacios donde el aprendizaje autónomo se combina con el uso de las tecnologías emergentes y con la participación activa de los estudiantes en la creación de nuevos recursos educativos. ¿Cuáles son los datos que aún falta por analizar y demostrar? Bueno, por un lado tenemos el impacto real del modelo Centros de Autoacceso 2.0, la autonomía del estudiante, la efectividad del uso de la inteligencia artificial en la creación de materiales didácticos, cuáles han sido los cambios en la participación activa de los estudiantes y percepción final de docentes y estudiantes sobre este modelo, que sería determinar si la experiencia, la propuesta de modelo integrador de centros de autoacceso 2.0 modifican sus actividades hacia el aprendizaje autónomo y la tecnología. Ok, finalmente, algunas de las conclusiones de esta investigación y de esta presentación. Quiero mencionar que la investigación en curso, tiene como objetivo analizar el potencial de la inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje autónomo y la creación de materiales didácticos dentro de los centros de autoacceso a partir del análisis de las percepciones de los estudiantes, así como de la observación de prácticas educativas
relacionadas con el uso de herramientas digitales, pues es posible identificar diversas tendencias que permiten reflexionar sobre el futuro de estos espacios de aprendizaje. Ahora, es importante mencionar que la transformación de los centros de autoacceso hacia modelos que integren inteligencia artificial y aprendizaje autónomo representa una oportunidad importante para fortalecer estos procesos educativos y preparar a los estudiantes para desafíos del aprendizaje en la era digital. Y por último, bueno, podríamos decir que en este contexto los centros de autoacceso 2.0 pueden convertirse en espacios claves para promover el aprendizaje autónomo, la colaboración y la creación de conocimiento. Bien, como cierre de esta presentación, quiero hacer una reflexión final de cómo imaginamos los centros de autoacceso del futuro en el mundo donde la inteligencia artificial forma parte del aprendizaje cotidiano. Sabemos que la inteligencia artificial no reemplaza el aprendizaje autónomo, al contrario, nos obliga a repensarlo. Los estudiantes, o más bien los centros de autoacceso, pueden evolucionar hacia espacios donde los estudiantes no solamente tienen acceso a materiales, sino que también crean, reflexionan y gestionan su propio aprendizaje. La pregunta entonces que queda por contestar no es si debemos usar inteligencia artificial en la educación o no, sino cómo podemos integrarla pedagógicamente para fortalecer la autonomía del estudiante. Bien, les agradezco mucho haber escuchado mi presentación. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen alguna duda a la investigación que está en curso. Muchas gracias.